los preparativos para la conferencia aguardada. ¿Qué dirá el ministro de Salud Pública? Elvio, estamos atentos a los detalles. Ya estamos. Buenas noches. Cuando ustedes dispongan, nos vamos a empezar. Sí, Oscar, arranca en momentos más la conferencia de prensa del ministro Mazzoleni, esperando que todos los compañeros estén listos también para comenzar. Y estamos atentos. Una información, datos consolidados del ministro de Salud Pública, a los que vamos a acceder en un ratito. La prensa está lista. Buenas noches, compañeros. Vamos a comenzar la conferencia de prensa. Sí. Como siempre, una vez que finalice el señor ministro la exposición, tendremos la ronda de preguntas. Tal como estamos, dos preguntas por para medio, las 7 de la tarde, la conferencia de prensa, las indicaciones con respecto a las consultas. Inicia. Cuando quieras. El doctor Mazzoleni. Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Queremos presentarles el boletín de la semana, hoy en un horario un poco distinto debido a que estuvimos, como saben, hoy de gira con el señor presidente por el departamento de San Pedro. En la semana no quería dejar recordar el día domingo, esta es una imagen muy bella del Palacio de López que se tiñó de rojo justamente en homenaje al Día Mundial del Donante de Sangre. Una vez más quiero rendir precisamente homenaje al programa nacional, a todos los funcionarios que están en él, pero sobre todo, como siempre decimos, a los queridos donantes que salvan vidas, e invitar a todos los que todavía no son parte de esta campaña a que se sumen. En la semana también ha surgido en las informaciones, en los medios de prensa internacionales, el hecho de que la dexametasona tiene un efecto beneficioso en lo que tiene que ver con el COVID. La dexametasona es un tipo de corticoide, es un corticoide que se administra por vía endovenosa, intramuscular, por vía oral. Es muy importante hacer algunas precisiones. La dexametasona funciona solamente en el ámbito COVID, hasta ahora por lo menos está aprobado solamente en pacientes internados, aquellos que están en lechos convencionales, así como aquellos que están en camas de terapia intensiva. No tiene ningún valor como medida preventiva o en pacientes que son ambulatorios. Y además, como todos los corticoides, tienen beneficios, pero también tienen potenciales riesgos, así que es muy importante que la población, la ciudadanía en general entienda esto. También quiero presentarles una innovación que tiene el Ministerio de Salud. Esto es a través del 154, tenemos 4 centros. Estos 4 centros, el Instituto Nacional de Cardiología, el Programa Nacional de Diabetes, el Hospital de Ipané y también el Hospital de Caacupé. Esto ya nos ha llevado adelante más de 1.100 consultas. Básicamente, una persona llama al 154, se agenda para recibir después una teleconsulta en 3 especialidades: en clínica médica, en cardiología y en medicina interna. Estas consultas entonces se agendan y posteriormente reciben un llamado por parte de nuestros médicos para poder darles una consulta. Lo interesante de esto es que en estos centros se usa el GIS, el Sistema de Información Digital, entonces se puede tomar nota de las consultas y se pueden generar las recetas electrónicas que después pueden ser retiradas por el paciente o algún familiar. Así que esto es una innovación que se está llevando adelante. Las unidades de salud familiar también tienen sus teléfonos dispuestos, bien visibles en los barrios, en las comunidades, de modo que las personas puedan hacer una consulta telefónica sin necesidad de ir hasta las unidades de salud familiar para poder evacuar dudas o para determinar si es necesario que acudan a consulta. En la última semana hemos tenido varias donaciones, pero quiero destacar estas en particular que han llegado y que son muy importantes para ir acortando las brechas que tenemos en cuanto a metas. Por ejemplo, 200 monitores, cardiodesfibriladores y videolaringoscopios. Estos muy en particular son muy interesantes porque tienen algunas cámaras. Estas cámaras nos permiten primero que el procedimiento lleve menos tiempo, lo cual genera más seguridad tanto para el paciente que está recibiendo el procedimiento, así como para los médicos que lo están operando. También en la semana hemos recibido 20.000 kits de test rápido. Aquí quiero hacer un énfasis en el hecho de que estos kits
están siendo usados para investigación. Estos kits de test rápido no son para diagnóstico, pues no tienen las características necesarias en términos de fiabilidad o de características técnicas o del momento que generan un diagnóstico como para ser usados en otro ámbito que no sea el de investigación. De hecho, están siendo usados en un estudio que está en curso con camioneros que están ingresando al país, de modo a determinar un poco el porcentaje de aquellos que pudieran haber estado afectados por el COVID. Quiero hacer énfasis también en particular en este proceso que estamos llevando adelante con la industria nacional, particularmente con el sector textil y metalúrgico. El sector textil en particular, lo que tiene que ver con el acuerdo nacional, el pliego está cerrándose, incluso hay ya una propuesta de precio que fue elevada por el sector textil al Ministerio de Industria y Comercio, a la Unión Industrial Paraguaya, y sobre la cual estamos discutiendo actualmente. Aquí quiero enfatizar nuestro compromiso de apoyar firmemente todo lo que hay en la industria nacional y todo lo que tenemos en las compañías nacionales, ¿verdad? Hemos mencionado en la semana que tenemos previsto hacer uso de agencias internacionales para compras solamente en el caso de aquellos productos que no existan en el país o que no existan en las cantidades necesarias, y siempre sobre la base de precios ventajosos de proveedores certificados. Quiero también compartir con la ciudadanía que el Ministerio de Salud ya ha gerenciado 17 procesos con presupuesto ordinario, es decir, antes de la instalación de la ley de emergencia. Estos procesos estaban orientados hacia la compra de insumos, reactivos, equipos de protección individual y gases por un monto superior a 24.000 millones, y que ya fue utilizado en nuestra preparación para el plan COVID antes de la llegada de la ley de emergencia. Tenemos también compras COVID en este momento sobre la base de la ley de emergencia nacional respecto a esto. 14 procesos con fondos COVID. Esto también está orientado a insumos, a reactivos, a equipos biomédicos, medicamentos por un monto superior a 43.000 millones. Esto está en este momento en proceso de recepción y en el proceso de financiamiento posteriormente, que se da una vez que tengamos la recepción de estos productos. Aquí quiero hacer una actualización epidemiológica, también me parece muy importante señalar. Fíjense, las columnas en este gráfico representan semanas epidemiológicas. Me gustaría que enfoquen su atención a las 4 últimas columnas que representan las últimas 4 semanas epidemiológicas. Lo que está en celeste representa a los pacientes que han dado positivo en el ámbito de los albergues, y lo que está en azul son aquellos pacientes de la comunidad. Fíjense que en las últimas 4 semanas ha habido un paulatino viraje en la proporción de aquellos pacientes que están en la comunidad versus aquellos que están en los albergues. Anteriormente, la mayoría de los casos se daban en los albergues, y actualmente la mayoría de los casos se dan en la comunidad, ya sea con contactos o pacientes sin nexo. Esto es muy importante porque debe ser una alerta para todos nosotros. Es natural también, representan incluso lo que era la segunda fase de la cuarentena inteligente, pero una vez más evoca el hecho de que avanzar en la cuarentena inteligente implica necesariamente asumir riesgos. Unos riesgos que tenemos todos como sociedad, y lo hacemos en el afán de poder recuperar también en la parte económica de nuestro país, pero también quiero volver a insistir con la ciudadanía que es aún más necesario en este contexto el poder aferrarnos a las medidas de distanciamiento físico, las medidas de higiene y el uso de mascarillas, y también en donde corresponda, sobre todo en el ámbito laboral, trabajar sobre la base de cuadrillas, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, tuvimos un reporte que fue bastante auspicioso en términos del número de muestras y el número de positivos. Sin embargo, con el correr de las horas tenemos a estas alturas ya un aumento importante en positivos, al menos una veintena de casos que podemos confirmar y adelantarles ya que estarían formando parte del consolidado del reporte del día de mañana,
y estos casos incluso ya están en el mapa epidemiológico que el Ministerio de Salud publica. Tenemos, como decía, unos 20 casos adicionales por lo menos, 17 de ellos son de contactos y 3 son sin nexo. La mayor parte de estos casos de contacto se dan en el departamento de Caguazú, ¿verdad? Tenemos también otros casos sin nexo, sobre todo en la zona de Ciudad del Este, de Amambay, la zona de Ipané también, ¿verdad? Llamativamente, quiero comentarles que los casos del anillo, digamos, extendido de la zona de Concepción con respecto al paciente fallecido han dado negativo, así que esos resultados son auspiciosos. A la fecha no tenemos ningún contacto del paciente fallecido de la zona de Ipané, Lambaré, ningún contacto que haya dado positivo en la zona de Lambaré. Sí tenemos algunos de su entorno inmediato familiar en la zona de Ipané. Esto también refleja realmente el comportamiento ejemplar de esta persona que en su trabajo siempre usó medidas de protección como se nos ha sido reportado. En el día de la fecha mencioné anteriormente que precisamente en la mañana nos estuvimos por aquí porque tuvimos una gira por el departamento de San Pedro y también en la frontera de Amambay y San Pedro, 4 unidades de salud familiar que han sido inauguradas. La de Carapaí es en realidad en el departamento de Amambay, pero depende administrativamente de San Pedro por el momento. Aquí hay una inversión de más de 2.400 millones de guaraníes, pero sobre todo creo que lo más importante es apuntar a esto, ¿verdad? Los más de 12.000 beneficiarios con la expresión física de lo que tiene que ver con la instalación de un nuevo modelo de atención en salud, que es la prevención, la promoción y también un énfasis en la infancia temprana con un cuidado del desarrollo infantil temprano. Así que bueno, este es el reporte de la semana y estamos a disposición de las preguntas que pudieran tener aquí los compañeros de la prensa. Compañeros, iniciamos la ronda de preguntas, por favor, 2 por medio. Gracias. Señor ministro, de acuerdo a todos los datos presentados, ¿qué tan pronto o qué tan tarde estamos de modificar algo en la cuarentena inteligente, introducir algunos sectores con las medidas o estirar las fases, congelar, adelantar? ¿Cómo estamos en las decisiones? Bueno, ahí en el ámbito de la ciudad, empecemos por los dos que digamos están un poco rezagados respecto al país, ¿verdad? En Concepción, como les mencioné, también se sigue haciendo una evaluación, pero los resultados por ahora son bastante auspiciosos en el sentido de que no ha habido una propagación descontrolada, más allá de que hubo varios contactos, ¿verdad? También en la zona de Paraguarí tenemos resultados que son bastante alentadores porque fuera de los anillos más lejanos, digamos, de los casos conocidos, también por el momento están dando negativo, ¿verdad? Yo creo que lo más prudente va a ser esperar la semana que viene para ver si estas zonas tienen algún cambio en lo que tiene que ver con avance de fases, ¿verdad? Por otro lado, si bien no les mostré aquí para no cargar con mucha información, también vemos un aumento generalizado de casos y también el factor de contagiosidad o de transmisibilidad también tiene un repunte relativamente significativo, aunque todavía dentro de ciertos márgenes aceptables. Pero todo esto genera una sensación de inquietud y de cuidado extremo, ¿verdad? Si me permite la cuestión jubilación médica nuevamente, ministro, si tuvo algún retorno de Hacienda o del Ejecutivo, si participa de estas reuniones. Sí, en este momento la discusión está circunscripta al área, a presidencia a través del ministro Villamayor y también con el Ministerio de Hacienda. Están todavía en base a negociaciones. Ministro, buenas noches. La consulta referente a la compra vía OPS, ¿eso ya se concreta? ¿Cuándo estarían disponibles? Si es que se concreta, y eventualmente la llegada de los insumos. Sí, esto sería a inicios de la próxima semana. Algunos de ellos incluso ya tienen la aprobación de la comisión. Y a partir de ahí, bueno, estaríamos esperando seguramente en los próximos 10 días varios de estos insumos que estamos
obteniendo a través de estas entidades. Con respecto a Caguazú, ¿se disparan los casos? ¿Es normal? ¿Son 20 en J. Eulogio o en Campo 9, ministro? Sí, no tengo esa precisión, o sea, hay en ambos, pero no quiero decirte los números porque tengo el consolidado. Pero sí puedo decirte que son todos contactos, no hay sin nexo y están asociados a dos casos conocidos de la zona. Ministro, si bien la situación ha sido benevolente con nosotros, de enero a esta parte han crecido en 77 camas de terapia intensiva. Escuchamos desde el inicio que se buscaba duplicar de 300 a 300 más, y no estoy trastocado. Y la vez pasada también en la rendición de cuentas que hizo, vimos que se hizo un gasto hasta ahora de $4 millones en compras, de las cuales 2,8 millones se van a recuperar tal vez con el reclamo de ese adelanto que se hizo. Y vemos por otro lado que nos está faltando algunos insumos. ¿Qué falta para apurar eso, concretar, porque dinero nos falta? Sí, bueno, justamente tenemos, en el caso de los insumos en particular, tenemos un proceso de compra que está iniciado en este momento, que va a apuntar a unas 100.000 muestras, y eso va a darnos un marco, digamos, de stock bastante holgado. En el interín seguimos recibiendo de manera fluida, pero no suficiente como para tener un stock que sea tranquilo. Lo que hace a los respiradores, nosotros tenemos un aumento importante. Las camas están dispuestas para tener una unidad de terapia. Necesitamos monitores, camas y los respiradores propiamente, ¿verdad? En muchos casos estas unidades ya están listas, falta la llegada de algunos respiradores que están previstos. Nuestros procesos de compra también han variado, porque este tiempo que hemos tenido y la llegada de varias donaciones importantes han hecho que reformulemos nuestras compras para hacerlo de una manera mucho más conveniente. Ejemplo, las mascarillas que habíamos mencionado en el mes de marzo tenían un precio de aproximadamente 3.500 guaraníes, y era un buen precio en ese momento. Hoy no es un buen precio, entonces ahí se están comprando. Muchos respiradores que estaba prevista una compra de 400, estamos esperando la recepción de varias donaciones en ese sentido. Entonces nuestra compra va a ser más acotada y a mejor precio, porque en el mes de marzo, abril, los precios y la calidad de los respiradores que estaban, digamos, disponibles para la compra no eran las de mejor gama. ¿Y cómo ve este avance de esta primera semana? Habló de un viraje de contagios que eran más en albergues, ahora más en la comunidad. Correcto. ¿Y cómo lo califica? ¿Está dentro de lo normal por nuestra densidad poblacional? Sí, realmente en primer lugar ese viraje tiene algún sentido porque, como mencionaba, avanzar en la fase implica asumir ciertos riesgos, y eso se está dando de alguna manera. Por otro lado, creemos que hay un control razonable, pero tenemos varios casos sin nexo. Me ha tocado en algunos casos ver también cierta relajación en muchos lugares. Tenemos reportes de varios lugares también de eso. Comportamientos ejemplares en algunas zonas y en otros realmente muy casi temerarios, diría yo, ¿verdad? Entonces, quiero aprovechar esta pregunta para volver a dirigirme a toda la ciudadanía, recordarles que el gran rival aquí y quien va a definir qué pasa con las fases no es el gobierno ni el ministro de Salud, sino los indicadores y los números. O sea, va a ser el propio virus. En la medida que no nos comportemos, estamos cerrando las puertas a los que están atrás y corremos el riesgo de volver atrás. Entonces, quiero insistir con eso porque lamentablemente vemos cierta relajación, ¿verdad? Ministro, para saber nomás qué tan cerca o lejos estamos de esa posibilidad de volver a una cuarentena absoluta en el Departamento Central. Hoy se pedía en Concepción la fase 0. Y por otra parte, la recomendación para este domingo, el Día del Padre, ¿cuál es desde el Ministerio de Salud? Sí, bueno, los números están en una zona, digamos, gris, por así decirlo, ¿verdad? Los números siguen siendo hasta cierto punto auspiciosos, pero el problema está en que conforme tenemos más casos comunitarios, ya sea contactos en sí mismos o sin nexo, eso genera un riesgo importante, porque la propagación, si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido en otros países, incluso de la región,
puede ser extremadamente rápida, ¿verdad? En cuanto al Día del Padre que se acerca, realmente quiero volver a enfatizar, recordemos, la muestra de afecto más grande y de responsabilidad que podemos tener hoy es cuidar a nuestros padres, ¿verdad? Sobre todo aquellos que son vulnerables, que tengan enfermedades o que sean añosos. Creo que es momento de poder postergar un poco esas muestras de afecto justamente por el amor que se tiene que reflejar, ¿verdad? Sobre ese punto a veces es importante, de verdad, aclarar un poco más. No viajes, una reunión familiar hasta 3, 4 personas o no. Yo creo que no viajes, y yo recomendaría la respuesta más fácil siempre es que nosotros podemos estar con seguridad con la gente con la cual guardamos cuarentena. Entonces ese es nuestro núcleo, ¿verdad? Yo creo que sobre todo, como digo, padres añosos, padres con comorbilidades, yo creo que lo mejor es no hacer una visita física. Y sobre todo, gracias por el pie, realmente es importante no hacer, no solamente por nuestros padres, sino el trasladarnos, el movernos, viajar a distancia también genera un riesgo adicional. Ministro, teniendo ya también la primera semana, la fase 3, ¿cómo evalúan los sectores que ya han sido habilitados en esta semana, los trabajos que van realizando también? Bueno, yo he recibido algunas denuncias con preocupación de algunos bares, por ejemplo, ¿verdad? Quiero enfatizar eso, a veces los bares, primero que nos vamos con nuestro núcleo familiar o laboral, y es un ambiente que tenemos que cuidarnos mucho más. A veces cuando uno está distendido es cuando más se descuida, ¿verdad? Entonces, volver a enfatizar a todos ellos, no solamente a los bares en particular, ¿verdad? Pero a todos los que han sido introducidos y todos los que ya estaban en actividad, digamos, con fases previas a la cuarentena inteligente. Un movimiento en falso puede cambiar totalmente estos números epidemiológicos. Por eso apelamos a todos a que estén ahí. Y yo particularmente apelo también a los líderes de los diversos sectores para que cuiden su grupo, porque si nosotros llegamos a decir hay un foco en un restaurante o hay un foco en un gimnasio, entonces eso va a generar obviamente que el propio rubro se vea afectado, en el sentido de que la gente va a sentir que hay un riesgo, una cuidado. Entonces hay una responsabilidad compartida de todos nosotros para poder cuidar la cuarentena inteligente. Por otra parte, ministro, ¿cómo ven también la admiración por parte de otros países sobre el trabajo que está realizando Paraguay? Sí, bueno, siempre vemos eso con mucho orgullo, pero no desde la perspectiva del Ministerio de Salud, sino de la nación. Decía hoy el señor presidente que estos indicadores que tenemos por el momento tienen muchísimo más asidero en el gran esfuerzo ciudadano que ha habido. Evidentemente se han tomado medidas muy acertadas, pero ninguna de estas medidas hubiera sido suficiente o sostenible sin el apoyo de la ciudadanía. Y acá es muy importante que no haya ningún triunfalismo respecto a esto. No tenemos que descuidarnos, tenemos que mantenernos, porque, vuelvo a decir, un par de días, de semanas, o mejor de semanas, puede ser todo lo que necesitamos para cambiar de un escenario muy auspicioso a uno realmente muy preocupante. Ministro, en cuanto al actuar del OPS, de la OPS, mejor dicho, en este momento ellos van a colaborar con el tema de insumos, pero ¿esto bajo qué régimen se da? ¿Por cuánto? ¿Y qué va a costar específicamente esto para el Ministerio de Salud? Sí, bueno, la OPS trabaja con el Ministerio de Salud en varios ámbitos. Su ámbito natural es el ámbito de cooperación, pero también, por ejemplo, provee de manera regular a través de fondos. Provee, por ejemplo, vacunas. Las vacunas que nosotros compramos son compradas a través de OPS, medicamentos para tuberculosis, para HIV, entre otras cosas, para malaria, para otras enfermedades, siempre se hace con ellos, ¿verdad? En ese ámbito también ellos tienen mercados internacionales, contratos abiertos, y pueden generar la compra de ciertos insumos que son necesarios en este momento, y se hacen con compras que son muy ventajosas, porque muchas veces tanto esta como otras agencias apelan a contratos abiertos y contratos que usan los beneficios de la escala, porque a veces son para muchos países de la región o para toda América. Entonces tienen una compra muy voluminosa
y los precios se benefician de eso. Pero además tienen algo que es muy importante y que hemos visto antes, que es el problema a veces de los proveedores. Entonces trabajan con proveedores certificados. Pero vuelvo a enfatizar, como lo dice en mi exposición, la labor de estas agencias o el recurrir a estas agencias por parte del Ministerio va a ser una cuestión complementaria o estrictamente necesaria en caso de que no haya en el mercado. Por último, ministro, los sumarios que habían anunciado a finales de mayo más o menos, ¿cómo quedó esto? ¿Siguen adelante? Porque es una gran pregunta también que se tiene la gente, porque los insumos que se habían pedido aún no están. Sí, los sumarios, todas las entidades, bueno, la Fiscalía está haciendo su trabajo respecto a a dos escenarios muy particulares, uno que se da en el ámbito de documentos en Dinavisa y otro, como sabemos, de esta compra, ¿verdad? De lo que hace al Ministerio de Salud, ya los sumarios ya se han asignado en otros organismos del Estado por la Secretaría de Función Pública, y aquí también sigue la investigación y, como he dicho antes, no se descartan que se sumen otras personas si fuera necesario, producto de esa investigación. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Culmina.